catalán, que en el marco de esta dan origen en este estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desenvolupar su personalidad política en el marco de un estatuto que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España. La tradición cívica y asociativa de Cataluña ha subrayado siempre la importancia de la lengua y la cultura catalana, de los derechos y los deberes, de el saber, de la formación, de la cohesión social, de el desenvolvimiento sostenible y de la igualdad de los derechos y hoy especialmente de la igualdad entre mujeres y hombres. Cataluña, por medio del Estatuto, participa en la construcción del proyecto político de la Unión Europea, los valores y los objetivos de la cual comparte. Cataluña, desde su tradición humanista, afirma su compromiso con todos los pueblos por construir un orden mundial pacífico y justo. 1.3. El procedimiento de reforma del Estatuto de 1979. La tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 que ha dado sitio al nuevo Estatuto de Autonomía de 2006, sigue los pasos siguientes. (1.3.1) La iniciativa. La iniciativa responde al Parlamento de Cataluña, en el marco del cual que establece el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de 1979. El Parlamento va a construir en el sí de la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local, una potencia integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, que va a ser encargada de redactar la propuesta de reforma del Estatuto. La aprobación de la reforma del Estatuto requería una mayoría de 2/3 partes del Parlamento de Cataluña. La tramitación posterior, como la ley orgánica, a los Cortes Generales, con el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y, finalmente, el supuesto de los electores catalanes expresados mediante referéndum.
1.3.2 Aprobación por el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña, en fecha 30 de septiembre de 2006, ha aprobado el texto de propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía por la mayoría de 2/3 partes del Parlamento, tal como exigía el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de 1979. 1.3.3 Aprobación por los Cortes Generales. La tramitación de la reforma del Estatuto exigía la tramitación del texto como la ley orgánica a los Cortes Generales, la cual se va a llevar a término de acuerdo con el siguiente detalle. El Pleno de los Congresos de los Diputados ha aprobado la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en la sesión de fecha 30 de marzo de 2006. El Pleno del Senado va a aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña en su sesión de fecha 10 de mayo de 2006. 1.3.4 Referéndum del 18 de junio de 2006. Mediante el decreto 170/2006 de 18 de mayo se sometió a referéndum dentro el ámbito de Cataluña el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El referéndum se celebró el 18 de junio de 2006 y en el mismo el pueblo de Cataluña fue refrendar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía que había estado propuesto. Cataluña. Censo 5.202.291%. Escrutado 5.199.430. 99,95%. Abstención 2.630.162. 50,59%. Total votantes 2.569.268. 49,41%. Votos nulos 23.033. 0,90%. Todos votos válidos 2.546.235. 99,10%. Votos en blanco 135.998. 5,34%. Sí, 1.881.
765, 73.90, no, 528.472, 20,76%. 1.3.5 Publicación y entrada en vigor. Como último fase en el proceso de aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, después de la ratificación por referéndum del pueblo de Cataluña, procede el voto de ratificación a los Cortes Generales. La sanción real y posterior publicado al Boletín Oficial del Estatuto y al Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña del nuevo texto. La ratificación se produce al Congreso de los Diputados y al Senado el julio de 2006. La sanción real se produjo el 19 de julio de 2006. Se publicó en lengua castellana al Boletín Oficial del Estatuto, número 172, de 20 de julio de 2006, y en lengua catalana al D mayúscula, O mayúscula, G mayúscula, C mayúscula, número 4680, de 20 de julio de 2006. Estatuto de Autonomía de Cataluña. Procedimiento de elaboración. De acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña por promover la iniciativa legislativa de reforma del Estatuto de Autonomía 20 de enero de 2004. Presentación por la ponencia de la propuesta del texto de reforma a la mesa del Parlamento, 8 de julio de 2005. Dictamen de la Comisión de Organización y Administración de la Generalitat y Gobierno Local sobre el texto de reforma. B mayúscula, O mayúscula, P mayúscula, C mayúscula, 213, de 1 de agosto de 2005. Aprobación por pleno del Parlamento de la propuesta de reforma 30 de septiembre de 2005. Toma en consideración por pleno del Congreso de los Diputados de la iniciativa de reforma 2 de noviembre de 2005. Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el texto de reforma. B mayúscula, O mayúscula, C mayúscula, G mayúscula. De 22 de marzo de 2006. Aprobación